Adelante. Excelente. Pues bienvenidos nuevamente a a este espacio que tiene como objetivo el formarnos más en el conocimiento de nuestra santa doctrina, en comprender nuestra realidad, nuestro contexto. Y hoy, pues, el Señor nos ha dado la bendición de poder contar con la presencia, la disposición del licenciado Alejandro Garduño Mejía. Él es licenciado en Historia y maestro en Educación. Él es predicador católico y conferencista en temas de religión e historia desde hace 28 años. Es fundador del movimiento Anacleto González Flores, formador de agentes laicos en doctrina y apologética católica. Más adelante, el licenciado nos comentará en qué consiste pues su apostolado, el movimiento en el que participa, el que fundó por la gracia de Dios. Y pues este momento, como ustedes pudieron darse cuenta en la invitación, por el título, es buscar comprender que estamos en una crisis de valores, que hay una corrupción total de, de varios ámbitos muy importantes de la cultura, de la vida del ser humano, que nuestra iglesia está siendo atacada por todos los ejes posibles. Y de repente cuando uno lo dice así, pues pareciera exagerado, dramático, trágico, lo es, en realidad lo es, pero pues solo analizando cada aspecto y uniendo como todos los puntos, uno puede tener ese panorama más claro. Entonces, también como lo mencionábamos en el póster, estar informados es estar preparados también, poder saber cómo abordar estas situaciones, ¿cierto? Entonces, pues con esa muy breve introducción, no quisiera quitarle más tiempo, licenciado. Por favor, coméntenos cómo es que podemos ver esta corrupción y esta crisis de valores propiamente en la cultura, en áreas muy importantes de la vida humana y cotidiana como la política, la economía, la sociedad, la educación. Adelante. Que al parecer hay un pequeño problema con el audio, se pausó la imagen, ¿cierto? Bien, pues vamos a dar unos minutitos, fallas técnicas, estamos en vivo. Em, sí, debe ser su internet. Bien, les comparto que he tenido la bendición de poder escuchar al licenciado en conferencias, en retiros, y precisamente es pues de las pocas personas en realidad que tiene esa formación bastante completa en cuanto a que tiene, pues ha recibido la gracia de conocer sobre temas teológicos propiamente, fundamentales en la doctrina católica, catecismo, magisterio, pero también, pues como su profesión ya lo denota, en temas históricos. Entonces, em, pues es alguien que ha logrado profundizar, pero también traducir en términos muy sencillos lo que es em, pues vivir como católico, lo que implica, lo que, de dónde venimos, nuestra historia como iglesia y también incluso nuestro país, ¿no? En un contexto tan importante como en la actualidad, que son las elecciones próximamente en unos meses. eh, es necesario comprender muy bien, ¿no? Lo que implica ser católico, ser mexicano. Quizá el licenciado lo mencione en algún momento, pero en México ha sido el único país donde se ha dado propiamente una guerra, un movimiento armado a causa de defensa de la fe, por persecución de la fe a nivel nacional. Ha sido el único país, el único conflicto como tal así, tan abierto, donde se involucraron tantos mexicanos. Entonces eso tiene
un eco, desde luego, en nuestra actualidad. Un historiador de los primeros siglos decía, sangre de mártires es semilla de cristianos. Entonces México es una tierra donde hubo muchísimos mártires en la guerra cristera, ¿cierto? Y pues es necesario que nosotros hagamos viva esa, ese legado que nos dejaron. Bien. A mí bien, pues en la actualidad hay muchos signos que se dejan ver con claridad que hay un ataque, desde luego, a la doctrina católica. Siempre lo ha habido desde el nacimiento, pero hablando de la teología moral, pensando en el contexto de lo que en las escuelas le denominan los valores, hay un ataque que se está puntualizando y que lo podemos ver a través de marchas que banderan el aborto, el LGTB y desde luego en la educación, que en el caso de México es manejado a través de la Secretaría de Educación Pública y que obedece a los postulados de la UNESCO. Entonces hay un programa propiamente para poder meter ideologías que van en contra de la ley natural. Esto, desde luego, lo podemos ver en los libros de texto y hay un proceso que se ha acelerado después de la Segunda Guerra Mundial, desde la formación de la Organización de las Naciones Unidas, que se supone que nacieron propiamente para poder pactar todos los países y tener un contexto de paz y ayuda. Con el tiempo propiamente fueron sometiendo a los países a través de lo que de la Organización de las Naciones Unidas lo manda. Pero esto desde luego que obedece también más atrás acerca de los pensamientos liberales emanados de la Revolución Francesa de 1789. Ahí propiamente se habla y se menciona que hay un plan para poder comenzar a desvalorizar, vamos a llamarle así, ahorita claro ese contexto de valores, sino más bien a tratar de meter ideologías que contrarían la ley natural. ¿Por qué es importante aclarar el contexto de valor y virtud? Primero porque en las escuelas, en la mayoría de las escuelas laicas, eh, quiero aclarar aquí dos términos. Primero, la parte laico tiene un vocablo griego. Para decir pueblo en griego hay dos vocablos, que es demos, que es laos, que quiere decir pueblo. Entonces, el término laico, enmarcado en un contexto político liberal, laico es sinónimo de ateo. Entonces, el término de pueblo propiamente en latín viene siendo propiamente los seglares, y cuando yo dije una educación laica me refiero propiamente a un contexto de ateísmo, porque así en la parte política de liberal el término laico es sinónimo de ateo. Luego, entonces, metiéndose la educación laica es sinónimo de ateísmo. Y esa educación laica, desde luego, pues es manejada desde la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, y ahí hay un plan que obedece a la Revolución Francesa de 1789, en donde hay que quitar la parte de los valores. Pero ahora explico esa parte de los valores. ¿Por qué? Porque en las escuelas laicas se menciona los valores, y cuando hablamos de los valores, obviamente, se menciona qué es la honestidad, el amor, la honradez, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos no son valores, son virtudes. La palabra virtud viene del término latino virtus, que significa el esfuerzo interno para poder hacer el bien. Entonces, bajo ese sentido, desde la Revolución Francesa de 1789, hay un plan para poder ir minando las virtudes a través de la educación, desde luego que la economía, a través del contexto social, y hoy lo podemos ver claro. Eso no quiere decir que en el trayecto de la historia del tiempo no haya hecho falta virtudes en algunos pueblos. Sin embargo, nunca en la historia, como a finales del siglo XX y lo que vamos del XXI, se había promovido leyes completamente antinaturales y que van contra de la virtud.
Por ejemplo, el sexo liberal, y lo podemos ver en la pantalla grande y lo podemos ver en las escuelas, en donde se promueve que el sexo es seguro. Y entonces se quita esa virtud propiamente de la pureza, la virtud de la castidad, y se va en contra, y se va a favor de un degenere que lo podemos ver. Y eso lo podemos ver en las estadísticas que se dan dentro de la sociedad, por ejemplo, el INEGI, que, en donde podemos ver que hay muchas familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque la educación que hay en el Estado, la cuestión de la pantalla grande y desde luego la falta de literatura, y hablando en el caso concreto de México, los jóvenes y la gente de México lee muy poco. Entonces, esos signos se hacen presente porque el primero, la gente no lee, por lo tanto no conoce. La literatura que promueve las virtudes es muy poca. Ya no tenemos grandes escritores que promuevan la cuestión de la virtud, como en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que estaba, por ejemplo, el obispo de Nueva York, Fulton Sheen, o por ejemplo, el obispo húngaro, Tihamerton. Entonces, esa literatura, y desde luego, más, esa es la que se me viene ahorita a la mente, pero estaba, por ejemplo, padre Pedro Anaya, Emilio Enciso, etcétera, etcétera, hasta el mismo José Ingenieros, que escribió El hombre mediocre. Entonces, la literatura propiamente que promueva las virtudes es muy poca en el caso de México. Y las señales las podemos ver porque la mayoría de los jóvenes, de la adolescencia a la juventud, podemos ver que están desvirtuados en el contexto de la moral. Para ellos es todo relativo y todo es permisivo. Y entonces, esa parte son señales de que una sociedad está mal. Y lo podemos ver en el contexto social porque hay mucha delincuencia, hay mucho robo, hay una decrepitud de virtudes en donde la falta de respeto se da en la calle, se da en la casa, se da en la familia, se da en las escuelas, y esa parte es permisiva, pero es producto propiamente de la educación que obedece a la UNESCO y que viene un plan desde la Revolución Francesa en donde el liberalismo se metió, se infiltró y obviamente está acabando con la cuestión de las virtudes. Cierto, muchas gracias por esa muy precisa explicación. Mencionaba algo muy importante y es que sobre todo por medio de las ideas, es decir, las ideas es lo que está como invadiendo de alguna manera en lo que podría ser una guerra, ¿no? Contra el desarrollo hacia la perfección del ser humano propiamente, como meramente humano, una vida pues digna de ser vivida, digna de ser humana, como lo mencionaba de un ser humano virtuoso, un ser humano pues, inteligente, que se ocupe de cultivar su capacidad para distinguir la falsedad de la, perdón, de la verdad. Entonces, también un punto súper importante, ¿no? Mencionaba la ideología liberal, porque justo la idea que se ha difundido demasiado en los últimos siglos es como tú puedes hacer lo que tú quieras, una distorsión de lo que realmente es la libertad, ¿no? La libertad como pues perfeccionamiento de la voluntad en cuanto a que comprendo realmente el total de las opciones que tengo y voy a elegir la que verdaderamente sea mejor para mí. En términos filosóficos, pues la que me perfeccione más, ¿no? Como de acuerdo a mi Pero claro, naturaleza. el contexto de libertad, pensando en un contexto educativo de la escuela laica, la libertad, esa virtud la ponen como que entre la elección, entre el bien y el mal. Pero eso está torcido. ¿Por qué? Porque si yo, en mi uso de mi libertad, elijo el mal, ya no hay libertad, se acaba. Voy a poner un ejemplo. Yo soy libre de drogarme o no drogarme, pero si elijo drogarme, entonces me vuelvo un esclavo de la droga y ya no hay libertad. La libertad no es eso. La libertad es la elección de dos bienes, el mejor. Y entonces yo elijo de ese bien el que más me convenga y obviamente el que me lleve a una realización. Ahora bien, eh, tenemos varios lugares en donde se mama la educación de las virtudes, así literal, ese término, mamar
propiamente de amamantar y de hacer suyo lo que lo hace uno crecer. Entonces, en primer lugar, desde luego, es la casa, el hogar. Sin embargo, a mediados del siglo XX hay una decrepitud y va en aumento la disolución social y familiar dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque hubo un plan desde la Revolución Francesa de poder sacar a la mujer de la casa y meterla a trabajar. Esto se hace desde luego a través de la economía, porque si no alcanza el dinero, entonces la mujer tiene que salir a trabajar. ¿Y quién educa a los hijos? Entonces, desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, hablando específicamente de México, la mujer comenzó a salir a trabajar y entonces las familias están descuidadas. Luego entonces, el seno donde tendrían que educarse en la virtud está descuidado. Ahora bien, tenemos el segundo lugar en donde tendríamos que tener la promoción y la educación en la parte de las virtudes, que vendría siendo la iglesia. En este caso, la responsabilidad de los sacerdotes, pero entendiendo la parte real de la actualidad, en donde faltan vocaciones, si a eso le añadimos que en el caso de México, desde la Constitución de 1857, la iglesia fue perseguida y murieron algunos sacerdotes pensando en la Revolución Mexicana, y desde luego el movimiento cristero de 1926 a 1929, en donde también fenecieron algunos sacerdotes. Ese contexto de que la iglesia ahora tome ese papel de educación ya no les da abasto, vamos a llamarle así, para poder educar a la iglesia como tal. De tal manera que ahora, pues en esa parte están algunas personas que auxilian al sacerdote, que son los catequistas, pero a veces ellos van de buena voluntad, con una preparación un tanto deficiente en el aspecto de las virtudes, y entonces ese lugar, que es el segundo para poder hacer crecer y alimentar las virtudes, está descuidado. El tercer lugar donde tendría que fomentarse las virtudes, acrecentarse, fortalecerse, es la escuela, pero ese es el último lugar, que en este caso vendría siendo el Estado. Pero si tenemos un Estado laico, es decir, con tinte ateo, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución en el caso de México, entonces no hay parámetro para que puedan acrecentarse las virtudes. Hay otro camino, pero ese camino, como lo acabo de mencionar hace un ratito, pues está minado, porque la otra sería ser autodidacta. Y entonces yo comenzar a leer buenos libros, pero ¿quién me dice cuál es un buen libro? Si en las escuelas, como sabemos, porque estos son datos reales, México es uno de los países que está al último en la cuestión educativa. Y estábamos hace algunos años reprobados en dos materias, que eran matemáticas y español, comparado con más de 18 países de Centroamérica y de otros lugares. Entonces, México ocupa de los últimos. Ahora estamos reprobados en 3 materias. Entonces, en lugar de ir hacia arriba, vamos hacia abajo. Y pensando en el contexto de la moral y de la virtud, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Si yo me regreso a las escuelas, quizá incluso de 1960, 70, 80, incluso principios de los 90, era casi impensable que una jovencita saliera embarazada de la escuela. Era impensable en la época de los 40, 50, 60 ver una madre en un pueblo, una madre soltera. Entonces, esos son signos que nos hacen ver con claridad que la virtud va en decrepitud, va en deceso. Son signos reales, no podemos decir que no. Era impensable que muchos jóvenes estuvieran consumiendo y promoviendo la droga. Y eso es real. Hoy podemos ver en México infinidad de cárteles que propiamente reclutan a jóvenes y son propiamente tierra fértil para poder sembrar en ellos una disolución, no solamente familiar, sino social. Cierto, y sobre todo que esos chicos precisamente son especialmente vulnerables debido a que, como ya lo mencionaba, pues sus padres, ya que tienen que trabajar o que solamente provienen de un hogar donde la mamá es la cabeza de familia, pues son carne de cañón.
para todo ese crimen organizado. Básicamente los reclutan como soldados. Entonces, justo usted también mencionaba algo muy importante que sería como este aspecto de los orígenes ideológicos, la Revolución Francesa, la presión de la ONU, em, pues desde el siglo pasado, ¿no? También, por ejemplo, las ideas Mayo 68, esta mal llamada liberación sexual, ¿no? Y cómo impactó también en México, que justo, em, pues nos podemos dar cuenta que muchos de nosotros somos hijos de papás que tuvieron muchísimos hermanos, pero nosotros ya somos hijos con familias, pues de dos hijos únicamente, por ejemplo. Entonces, eso pareciera incluso como actualmente lo hacen ver como si fuera algo retrógrada, ¿no? Algo como, pues es que antes había mucho machismo y demás, pero en realidad todo eso obedece a un propósito, porque vemos los objetivos de esta llamada Agenda 2030 y pues lo dicen tal cual. Su objetivo es disminuir la población, pero no cualquier población, especialmente países, pues católicos, porque, por ejemplo, los musulmanes les tienen todas las posibilidades de poder tener muchos hijos, ¿no? Y entonces aquí vamos un poco más con nuestro país, porque aparentemente nuestro presidente actual decía cosas como voy a expulsar al neoliberalismo, ¿no? Y junto con eso, pues un poco negar el globalismo, pero de repente vemos que más bien está completamente abierto a estas ideas globales de esta agenda que pretende pues un imperio mundial donde haya un control sobre la población. Quizá no se les obliga, pero sí se les configura culturalmente para creer que asesinar a un hijo en el vientre materno, pues es libertad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claro, en claro. cuanto a eso, en nuestro país, ¿cómo perfila la situación? ¿Qué opina Bueno, usted? hay una idea del gobierno mundial, desde luego, y que está siendo manipulada a través de la Organización de las Naciones Unidas. Eso no solamente es el conocimiento de algunos cuantos, sino que hay pensadores y repensadores, tanto aquí como en Europa y en otros lugares de Centroamérica, que conocen esa parte real de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el padre Sánchez en Argentina, Caponeto. En el caso de aquí tendríamos Perdón, se quedó en mucho micrófono. parte de esos pensadores, pues ya lo han dilucidado mucho tiempo, yo mismo lo he publicado. Entonces, esa agenda propiamente 2030, lo que quieren es un control poblacional porque quieren imponer un gobierno mundial. Y esa idea. Ok, nuevamente se quedó en mucho micrófono. Bueno, decíamos que hay una idea de un gobierno mundial. Esta, desde luego, no es nueva, porque hay un trasfondo atrás de todo ello, y es un plan maquiavélico que maneja una sociedad secreta que es la masonería, porque hay que decirlo abiertamente. Y obviamente esa Agenda 2030 está buscando que haya un control poblacional y someter propiamente a los países. Desde la Revolución Francesa quitaron la parte de la monarquía y eso fue un paso propiamente grande para poder meter la parte de la República Democrática, como lo proponía Montesquieu, y al meter la democracia, entonces el enemigo puede poner a cualquier persona que dirija un país. De los países más manipulados tenemos a Estados Unidos, los Eisenhower, los Bush, los Rockefeller, los Clinton, los Roosevelt han sido pertenecientes a ese grupo que ha planeado un gobierno mundial no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo y que han pertenecido a esa sociedad secreta que es la masonería. En México, en el caso de México, pensando en que pocos hijos para darle mucho, eso se comenzó a meter propiamente desde la época de los 60, pero bien acentuado ya en el gobierno de Miguel de la Madrid.
y hay un control poblacional que en el caso de México es a través de la CONAPO, el Consejo Nacional de la Población, con unos criterios que siempre en los comerciales de Televisa y en la radio, haciendo creer que pocos hijos para darles mucho, pero está desvirtuado porque darles mucho, ¿qué? La cuestión del materialismo, entonces pocos hijos, y ahí es cuando entraba en acción el contexto de los preservativos, y hay un problema grave ya en México porque el crecimiento poblacional que hay en México le está llegando propiamente al punto 3. Para que un país pueda crecer y desarrollarse, tiene que tener un crecimiento de 2.1 hacia adelante. En el caso de Francia, España, Alemania, Inglaterra y la mayoría de los países de Europa tienen un crecimiento poblacional de menos de 2.1. El mismo Gaddafi, perteneciente a los musulmanes, había dicho que Alemania iba a sucumbir sin necesidad de una guerra. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó usted, el crecimiento poblacional de los musulmanes, de los maometanos, pues ellos tienen un crecimiento que está arriba del punto 3, ellos están teniendo arriba de 5 o 8 hijos. En el caso de España, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, Suiza, Bélgica, etcétera, el crecimiento está de un 2.1. Así que yo ya de hecho he mencionado en otras conferencias que esos países corren el riesgo y quién sabe si alcancen propiamente a recuperarse en un contexto poblacional. ¿Por qué? Porque esos países están envejeciendo. Hay más féretros que cunas. Y por esa razón, en el caso de Suiza, en el caso de Bélgica, en el caso de España, están tratando de traer gente de otros países a trabajar porque allá ya no hay niños. Y en el caso de México, ya estamos entrando a ese nivel de pocos hijos para darles mucho, pero ese es un problema porque entonces va a haber más gente adulta y pocos niños. ¿Y quién va a reemplazar? Entonces, ese contexto de la Agenda 2030 tiene un fin, someter a la... pensando en la parte de las virtudes, por otra parte el aborto, y entonces es una masacre. Hay alrededor de 55 a 6 millones de abortos anualmente en todo el mundo. En el caso de México, las estadísticas son grandes porque estamos hablando de 700 a 800 mil personas asesinadas y mueren más por aborto que de SIDA, que de cáncer, que de COVID. Y eso sí es propiamente una epidemia que es grande y que no han podido curar los gobiernos. La mayoría de los estados de la República Mexicana ya aprobó el aborto. Entonces, hay una agenda que quiere un control poblacional. Y si a eso metemos la parte del LGTB, en donde se promueve el matrimonio entre homosexuales y lesbianas, entonces es segurito que hay un control poblacional. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a poder procrear, les guste o no les guste. Entonces, por una parte tenemos el LGTB, por otra parte el aborto y por otra parte los preservativos que son promovidos a través de la Organización Mundial de la Salud, que está desde luego supeditada a la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Cierto, y eso, bueno, tomando en cuenta solamente como uno de los aspectos de todo este, por ejemplo, de la Agenda 2030, la manejan con 17 objetivos, solo tomando un aspecto, ¿no? Vemos cómo haya habido toda una campaña, tanto con un curso histórico, con ideologías, ¿no? Como lo veíamos con la llamada revolución y liberación sexual en los 70 del siglo pasado, y cómo actualmente se empiezan a ver como esos, pues esos frutos podridos, ¿no? Que están corrompiendo a la sociedad, porque por otra parte el eje, digamos, es esta ideología, ¿no? El feminismo, la relativización de, pues, de la sexualidad, eh, porque al final de cuentas lo que se pretende, lo que se dice es que eh, pues no haya consecuencias, ¿no? Si hacer a un lado propiamente la naturaleza humana, que la sexualidad es finalmente para procrear en familia, después de que haya un compromiso entre hombre y mujer y así pues se pueda dar fruto a un hogar. Si tenemos más bien únicamente como objetivo la sexualidad por un placer,
inmediato y así como ellos lo manejan, pues empezamos a tener una corrupción, ¿no? Y eso va, va en línea hacia este objetivo de reducir la población. Entonces, viendo, por ejemplo, esa problemática, solamente un punto, qué podríamos hacer actualmente? Por ejemplo, nosotros como mexicanos, como católicos, eh, cómo podemos pues combatir lo que está pasando, lo que podemos ver que está pues mal y perfila para ponerse muchísimo peor, ¿no? Esa es la realidad, que todo se perfila para que pues cada vez haya más persecución religiosa, ya lo hemos mencionado, porque el catolicismo es la única doctrina que defiende pues la dignidad humana en su totalidad, eh, una persecución pues por parte del Estado porque quieren el control total, ¿no? Que uno se vuelva dependiente de ellos y sobre todo que vemos en Latinoamérica una invasión por esta ideología comunista, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo en países las consecuencias, como en Argentina, lo llegamos a ver en su momento, que ha habido un cambio de gobierno, pero al final de cuentas las consecuencias se siguen dejando ver, ¿no? Tenemos Cuba, tenemos Venezuela, y cómo es que México pues también se está perfilando hacia allá. Muchos católicos de repente, ingenuamente, no sé, quiero pensar ingenuamente, pues piensan, creen, ¿no? Creen en las palabras de esta persona que está en el poder, que les vende incluso aparentemente algo muy bueno, doctrina social, porque prácticamente todo lo saca de la doctrina social católica, algo que los católicos siempre han defendido, como lo son los derechos de los trabajadores, los derechos del pobre y demás. Y esta persona se los está vendiendo, pero en la práctica hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, qué podemos hacer? Bien, antes de pasar a ese momento, quisiera recapitular un poquito acerca de esa parte de Ay, que perdóname, perdón. Sí, adelante. quisiera recapitular un poquito acerca de la liberación sexual y decir abiertamente que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se ha declarado literalmente inepta en ese contexto. ¿Por qué razón? Porque para la OMS es más fácil hacer conferencias en las escuelas de todos los países que pertenecen a la OMS, promoviendo el contexto de la liberación sexual a través de la promoción de preservativos, porque siempre que a razón de la enfermedad del SIDA, hay un día incluso internacional y un día mundial del SIDA, en donde se promueven infinidad de conferencias y al final de la conferencia regularmente promueven los preservativos. Eso indica que la OMS se ha declarado inepta para poder educar en la virtud. Luego, entonces, esa parte de cómo, qué hay que hacer, y pensando en los países comunistas como los que ya mencionó y desde luego lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita en Nicaragua con Daniel Ortega y en el caso de México con los presidentes que antes liberales y hoy ya más a la tendencia comunista, en donde a través de los libros de texto están promoviendo el contexto de todas las leyes antinaturales, como es el aborto, como es la aportación de droga, como es la eutanasia, como es el LGTB, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, se tendría que promover la virtud para poder rescatar a esta juventud que va en un deceso y yo me atrevería incluso a decir en el caso de México, en una caída libre, ya no tanto deceso, sino caída libre. Pero pues esa virtud tendría que promoverse desde la cuna que es el hogar. Y desafortunadamente, pues ahí tendríamos que decir que no estamos preparados ya en este siglo XX porque tendríamos que regresar otra vez a la mujer al hogar. Y por las condiciones económicas que hay, va a ser muy difícil. La otra, desde luego, tendríamos que comenzar a promover el deporte para que la juventud propiamente no vaya con ideas antinaturales y vaya a agarrar lo que primero que se le enfrente, sino que piense propiamente en el deporte, como solían decir los romanos y los griegos, cuerpo sano, mente sana. Por otra parte, promover la buena literatura,
rescatar los escritores que hacían pensar en un contexto de grandiosidad, por ejemplo, Julio Verne, Honorato de Balzac, Dostoyevsky y los autores que ya mencioné del siglo pasado, que para muchos incluso se les hacen ya ridículos porque piensan, dices que eso fue en otro siglo, pero en realidad, cuando uno lee esos libros y ve lo que está, el contenido que está ahí, en realidad solamente es adaptarlo al siglo XXI, porque propiamente lo que está escrito ahí, las virtudes son de ahora y para siempre. Entonces solamente es cuestión de poder enfocarlas en la actualidad. Por otra parte, tendríamos que fortalecer las familias con una buena educación en virtudes, en historia, porque la historia patria como tal, como lo dijo don Alfonso Junco, cuando se vuelve uno hacia el amor a la patria, entonces uno mismo es responsable de rescatar a la misma sociedad. Y esa parte de patriotismo que se tendría que promover también está deficiente. Yo podría hablar de un contexto real, porque por ejemplo en las escuelas los lunes hacen honores a la bandera, en la secundaria de repente, en las preparatorias ya no hay, y en las universidades eso ya no existe, porque es ridículo. No así en otros países en donde la historia patria y el patriotismo es fundamento sólido para poder fortalecer el contexto de identidad nacional, para poder tener una unidad a nivel país. Es así como lo hacen, por ejemplo, los japoneses. Entonces, eso es una parte donde tendríamos que regresar y retomar la moral, así en literal, como voy a decir, de los 10 mandamientos que están impregnados en las Sagradas Escrituras. Así de sencillo. Excelente. Pues justo mm, su movimiento, creo que el movimiento al que representa este espacio, ¿no? Por ejemplo, son pequeñas muestras y pequeños pasitos, como tratando de ir en esa dirección. Precisamente, pues leí en los comentarios que es complicado, ¿no? Como ir a contracorriente contra la cultura, en el caso de los padres que pues necesitan esas herramientas para saber cómo formar en virtudes a, a sus hijos. Finalmente, pues la base la tenemos, ¿no? En nuestra sagrada doctrina y de allí el Señor nos ha dado como muchísimas herramientas pues para acercarnos eh, por ejemplo, este movimiento con el que he tenido la oportunidad de ir a vivir un retiro, nos podría platicar un poquito sobre en qué consiste, cómo operan, cuáles son sus objetivos, cómo uno puede acercarse incluso como pues al contenido que ustedes van generando, en qué ciudades están. Sí, bueno, en realidad este movimiento en realidad es joven, tiene 10 años de vida, vamos bueno, vamos pasando los 10 años y propiamente ahí se promueve lo que la Iglesia Católica le llama la teología moral, es decir, la vivencia de los 10 mandamientos, de luego la teología sacramentaria, hay que también vivirlos, acercarnos el contexto de la oración, desde luego a Dios. Este movimiento, Beato Anacleto González Flores, tiene sus ideales en el mártir de la guerra cristera, que fue Anacleto González Flores, uno de los líderes máximos de la resistencia pacífica y que fue martirizado en el 1 de abril de 1927 y muerto allá en el cuartel Colorado en Jalisco. Entonces, el maestro Anacleto González Flores buscaba la educación en la virtud, la educación en la religión, la educación en la patria para poder tener elementos sólidos y de ahí volverlo realidad en el contexto de la caridad. Entonces, este grupo lleva esa finalidad y pues podríamos decirlo que vamos iniciando, pero creo que vamos muy lento, pero con paso firme. ¿Por qué lo digo? Porque llevamos 10 años apenas y hemos sido invitados por varias parroquias, algunas pues les ha gustado, otras no. Estamos trabajando actualmente en Lerma, estamos trabajando en Santana Tlapatitlán, estamos trabajando en Almoloya de Juárez, estamos trabajando en San Cristóbal Tecolín, estamos por entrada a San Mateo Tenco, estamos en Tenango del Valle y yo de manera personal
pues donde me han invitado a charlar sobre precisamente el contexto de las virtudes. En el caso del libro que publiqué acerca del aborto, pues me llaman para hablar un poquito acerca de ese contexto que está en nuestra patria y que ha dañado y que sigue dañando y va a seguir dañando a nuestra patria. Y pues yo he estado también allá promoviendo en Guadalajara, en Tlaxcala, en otros lugares, en el Distrito Federal, en Morelos, en Guerrero, y donde me llamen. Y este grupo propiamente lo hace a través de los retiros. En esos retiros hay un encuentro en donde los llevamos a un encuentro con Dios para sanar algunas heridas que a veces venimos arrastrando, como es el caso del odio, del rencor hacia las familias, a la sociedad, hacia uno mismo. Y ahí a través de algunos temas de reflexión, pues la gente va sanando, por así decirlo, y recapacita y vemos propiamente con nuestros propios ojos, así en literal, cómo la gente sale diferente a razón de cómo había entrado. Y después hay un seguimiento, que ese seguimiento es de una formación sólida. Es un seguimiento en donde tenemos doctrina, en donde tenemos algunas de las ciencias que tiene la Iglesia Católica, y vamos sobre la formación ampliando ese horizonte, porque damos apologética, damos doctrina, damos teología básica para laicos, un poquito de filosofía, eclesiología, y desde luego hay temas sueltos en donde hablamos acerca de las virtudes y los problemas sociales, como es la drogadicción, como es la cuestión del aborto y otros temas que son problemas sociales, como el pandillerismo que era antes, hoy propiamente son los cárteles. Y hablamos de temas muy actuales de tal manera que no solamente se queda en una vivencia espiritual y religiosa, sino que vamos a la formación siguiendo también los mismos contenidos eclesiales, porque el documento de Aparecida de la Quinta Conferencia Episcopal que hubo en Brasil decía con claridad que era necesario que los cristianos católicos tuviéramos un reencuentro con Cristo y también tuviéramos un contexto de conocimiento de la doctrina. Y esa parte de conocimiento de la doctrina, pues es muy escasa, por lo menos en la infinidad de parroquias donde me han invitado, siempre me han invitado a razón de que se carece de mucho conocimiento, y la gente que se acerca pues está de buena voluntad, ayuda, acolitando en las lecturas, etcétera, pero en la cuestión de la formación pues propiamente es muy escasa en esos lugares. Y a su vez, cuando tengo la oportunidad de que me inviten a escuelas, bueno, pues también ahí le promovemos. Entonces, este grupo está literalmente abierto, y obviamente esos son los dos espacios donde nosotros trabajamos, en la parte religiosa, en la parte histórica, y lo hacemos a través de retiros, a través de conferencias, a través de cursos, y pues nos vamos adaptando propiamente al lugar donde nos inviten y nos den espacio, como es este caso. Pues muchas gracias a Dios por su vida, por el movimiento, por todos aquellos que pertenecen a él y pues por este trabajo, porque efectivamente queda, hay mucho por cultivar, mucha tierra por trabajar y pues uno pone sus manos, ¿no? A disposición del Señor. Claramente pues el Señor hace gran parte, como decía, ¿no? Ya lo mencionaba, una parte muy importante, el desarrollo de la espiritualidad, la oración. Entonces, seguir como en pie de guerra, porque al final esto tiene un fondo totalmente espiritual, ya lo mencionaba, ¿no? La masonería, desde luego que ellos están, pues, también haciendo lo suyo, lo que hacen desde lo espiritual. Entonces, nosotros no podemos, pues, bajar la guardia, ¿no? Suplicar muchísimo al Señor, a nuestra Madre María, y pues muchísimas gracias por su tiempo, por, sí, por darnos este espacio en su agenda. No sé si tuviera algún comentario final, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante. Para no- Antes del comentario, quisiera decir que los pilares del grupo Anacleto González Flores, los pilares fuertes sobre todo, es la vida sacramentaria, especialmente la confesión, la Sagrada Eucaristía y la oración, porque como fundador de este grupo y coordinador general,
creo firmemente que sin los sacramentos y sin la oración, propiamente un cristiano está cojo y no podría avanzar más allá de medio metro. Entonces, pues este grupo está abierto y desde luego también la promoción de la buena literatura. Aquí se promueve mucho el de ser autodidactas, sobre todo porque lo que decía, en la cuestión de que tenemos gente que también es adulta y que ya tiene hijos, pues a veces en la parroquia donde está y donde no estamos nosotros, dice es que no hay curso, no hay esto, bueno, entonces promovemos literatura y de esa literatura pues nos va llevando, tal como lo había dicho el mismo Anacleto González Flores, el buen libro es como la lumbrera, como la lámpara que te lleva propiamente por el buen camino. Y es lo que hacía Anacleto González Flores, literalmente hacía grupos de formación, hacía grupos de concientización y por ahí es nuestro rumbo de este grupo Anacleto González Flores. Maravilloso. Sí, 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 dos pilares pues en la vida de formación de todo ser humano. Aprovechando que mencionaba autores, también estaba pensando en Chesterton, en Claro. Tolkien, ¿no? En Lewis, en Castellani, ¿no? Leonardo Castellani de Latino, Julio Membiel también, Sí, pues sí, argentino. excelente literatura, muy, digamos que hay posibilidad, sí, incluso si uno busca de determinado tema, determinado estilo, hay muchos autores que ofrecen como sus dones. Entonces, bueno, yo en lo personal, por donde vivo, me es un poquito complicado acceder a los libros. Tristemente, no hay muchas librerías y sobre todo esa buena literatura por alguna razón es más cara y escasea. Eso es cierto, o sea, al momento de uno querer adquirirla. Pero pues de repente hay páginas, ¿no? Uno se mete a internet y buscando encuentra, ¿no? Entonces usar también las herramientas digitales para poder aportar algo a su intelecto como ser humano es de las mejores opciones que podemos hacer. Entonces, pues muchísimas gracias por eso también. No, y aprovechando, de hecho, las redes sociales, decirles al auditorio y a aquellos que van a ver este video en las redes sociales que el Grupo Anacleto González Flores tiene una página de Facebook precisamente con ese nombre, una página de YouTube y que en la actualidad yo estoy subiendo conferencias acerca de los temas que creo que son relevantes. He subido uno acerca de la cristiada, acerca de la Sagrada Eucaristía, acerca de la santidad, acerca del Padre Quino, y entonces se va subiendo material, así que pues aprovechando también las redes sociales, poder decir que ahí nos pueden encontrar sin lugar a dudas, creo que ya llevamos como unos 20 videos, así que pues ahí hay algo de material y se va a seguir subiendo. Ok, excelente. Pues totalmente es muy pertinente y con el favor de Dios en la descripción, pues ponemos allí los enlaces para estas páginas y poder seguir. Finalmente crear como estas redes de apoyo donde, pues como decía, tanto formar identidad, pues somos mexicanos, somos católicos, somos hijos de tierra cristera, entonces hacer, extender estas redes, fortalecerlas con el favor del Señor y pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. Claro que sí. Que pues en los comentarios le agradecen, es un gusto escucharle y pues le envían bendiciones. Muchísimas gracias a los asistentes. Muy bien.